Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet. Seguimos con Moctezuma, que se presentará en los próximos días en el Palacio de Bellas Artes, una, digamos, ópera absolutamente notable. Fíjense que nuestros vecinos de Belice cumplen 40 años de vida independiente. Les mandamos una calurosa felicitación. En más información, arranca la Asamblea de Naciones Unidas. Hoy habló Joe Biden en la ONU, dice que no busca una nueva guerra fría, pide fijarse en los desafíos globales, cambio climático, COVID-19, anuncia 500 millones de vacunas al mundo. También hablaron el presidente del Perú, el presidente de Brasil, el presidente Duque, de los latinoamericanos. La comparecencia de Rosa Isela Rodríguez en el Senado genera controversia. Venimos a ganar la paz, dice la secretaria Lili Telles, le regala un ejemplar del Padrino. Nacho Mier dice que Morena va a durar 18 años, que un cambio de régimen supone pues todo ese tiempo y bueno, pues por supuesto ha generado también ya una serie de reflexiones sobre el impacto que puede tener Morena en la transformación institucional de este país. México va por los bienes de García Luna, presenta demanda para recuperarlas. La UIF presenta efectivamente este expediente. En los Estados Unidos, Chuck Schumer le pide a Biden, al gobierno demócrata, frenar la deportación de haitianos y no comportarse hacia su predecesor, no volver a las políticas trompianas. México está trasladando a haitianos de Coahuila a Chiapas y les dice que deben efectivamente en esa entidad desahogar todos sus trámites. Invalida en definitiva la Suprema Corte el último escollo a la práctica del aborto, determinando que no se puede invocar la cláusula de conciencia del personal médico. El presidente de la República, que opina de todo, se niega a opinar sobre el tema del aborto. Ifigenia Martínez ha sido propuesta para la Belisario Domínguez, cosa que personalmente celebro con amplitud. Más de 175 viviendas del Chiquihuite se deberán desalojar y a sus habitantes reubicarlos. Le comento que José Antonio Abugaber es electo el nuevo presidente de Concamín. Él viene del Bajío, presidente por supuesto muy vinculado a la industria del calzado. Ocupará en los próximos días la presidencia de Concamín, toma el relevo de Francisco Cervantes. En más información, tenemos la 8ª semana consecutiva a la baja, tenemos 96 millones de vacunas ya aplicadas, dice la autoridad. Sin embargo, el día de hoy se registraron 815 personas fallecidas. Ojo con ese tema, 815, y preocupa la variante Mu. No estamos pues ante un tema que pueda considerarse resuelto. Hoy el Wall Street Journal plantea en un artículo un tema verdaderamente inquietante, si China viene a cambiar o no a través de las nuevas tesis de Xi Jinping, su modelo económico. Y vamos a platicar con el embajador Eugenio Anguiano para que nos ilustre hacia dónde se mueve China, ¿no? Cómo está viendo el desafío global en su relación con los Estados Unidos y si es cierto efectivamente que China está explorando la posibilidad de un nuevo modelo económico. Volver a las tesis de Mao sería pues un salto a la inversa del que dieron hacia adelante con Deng Xiaoping, pero ya nos lo aclarará el embajador Anguiano, que mucho entiende de esos asuntos. Vamos a hacer una breve pausa. Le adelanto que vamos a platicar el día de hoy con Karina Sáenz Borgo, la muy afamada escritora venezolana que ha escrito un par de libros fascinantes, La hija de la española y El tercer país. No se puede perder esa conversación. Volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Fíjese que el presidente de los Estados Unidos eleva 125,000 el número de refugiados que va a recibir. Originalmente el planteamiento era 62,500. La oleada de haitianos que se han agolpado en la frontera sur de los Estados Unidos ha generado mucha controversia. Los republicanos le dan con singular alegría al presidente Biden, diciendo ahí están sus políticas de fronteras abiertas, que no es verdad que estén abiertas. Vive Dios que están cerradas hasta el 22
de octubre, por lo menos la nuestra está cerrada, pero bueno, al mismo tiempo están llegando los haitianos. Y bueno, pues ha habido ya, Chuck Schumer le decía, críticas diciendo, oiga, pues están literalmente cazando a la gente. Las imágenes de agentes a caballo persiguiendo a los haitianos son verdaderamente lamentables y hacen daño a cualquier país civilizado. Y bueno, pues a nuestros vecinos de manera muy clara, como nos está haciendo daño enorme a nosotros, porque bueno, finalmente están en territorio nacional y los estamos no repatriando, pero sí mandando de Coahuila a Chiapas para que ahí desahoguen su trámite de refugio. Tema delicadísimo el que tenemos en América del Norte. También le informo que Trudeau, el primer ministro de Canadá, retiene el poder en Canadá, pero no consigue la mayoría absoluta, no llegó al umbral de los 170 escaños. Ayer Oliver Santín nos lo explicaba, pero bueno, finalmente la apuesta de Justin Trudeau a adelantar las elecciones y poder conservar el poder se ha efectivamente conseguido. Veremos de qué manera forja una coalición para poder gobernar, o si lo hace con un planteamiento legislativo caso por caso, ¿no? Tiene suficientes diputados para gobernar, ha logrado 158 asientos de la Cámara Baja, lo cual le da una buena posición, pero no suficiente para gobernar en solitario. Dejo esos temas y doy ahora con enorme gusto, debo decir, la más cordial bienvenida al gobernador constitucional de Nayarit, el doctor Navarro. Señor gobernador, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor. El gusto es mío. Un placer saludarlo ya ahorita en la nueva responsabilidad que tenemos. Cuéntenos cuáles son sus prioridades en esta nueva responsabilidad. Tuvimos ocasión de conversar, siempre disfruto mucho las charlas con usted, de sus prioridades como candidato, ahora como gobernador constitucional. ¿Cuáles son? Me propongo a despertar el ánimo de los nayaritas para que podamos hacer valer todo el potencial que tiene nuestro estado, una riqueza yo creo que sin precedente en el país, pero que no le hemos aprovechado, y eso nos coloca en condiciones de pobreza y pobreza extrema, sin poder de ninguna manera gozar de las mieles de la riqueza natural que tenemos, colocándonos en el penúltimo lugar de aportación al Producto Interno Bruto del país, y tenemos como prioridad hoy en día explotar cada uno de las grandes riquezas que tiene nuestro estado, particularmente el turismo, que usted ya lo conoce, que viene creciendo por los municipios de Compostela y San Blas hoy en día, donde se van a hacer muelles que conecten con las Islas Marías y que venga todavía a fortalecerse el gran turismo, pero también la pesca de alta mar, la pesca ribereña y la agricultura, que como usted sabe, tenemos 5 ríos, tenemos ríos extraordinarios, se está haciendo canales de riego que incrementarán hasta en 40,000 hectáreas las áreas productivas de riego hoy en día, y vamos nosotros a traer industrias para reimpulsar a nuestra agricultura y llevarla a un sector secundario. Sin embargo, bueno, también tenemos que ordenar, tenemos que organizarnos, ya que por otro lado tenemos graves problemas de deuda económica que repercute en lo social, tenemos deuda en el Estado, en órganos descentralizados y en órganos autónomos, y nos hemos propuesto también fortalecer las instituciones públicas, particularmente las de salud. Debo de confesarle que en el pasado yo fui secretario de Salud. Es un tema que usted, claro. Sí, cuando yo fui secretario de Salud se descentralizaron los servicios, me tocó hacer el Seguro Popular, y sin embargo veo grandes deficiencias en el sistema público de salud. Le he pedido al señor presidente que me permita pasar al IMSS Bienestar, que tiene una rectoría federal y una experiencia positiva aprobada en el país, al sistema de salud y cogobernarlos con la federación para quitar esos grandes vacíos y esos grandes problemas que tiene nuestro sistema, doctor. Ojalá desde la posición de gobernador aporte para darle también estabilidad institucional. Yo recuerdo que usted le ha tocado, pues desde que el embajador, hoy embajador en Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, fue secretario de Salud, todo este planteamiento de descentralización. Después hemos ido como experimentando con distintas fórmulas. Ahora este gobierno ha apostado por el INSABI, pero no hemos logrado estabilizar un modelo que a lo largo de los años acumule efectivamente pues la inercia suficiente que dé los resultados que la gente espera, gobernador. Sí, mire, tenemos que apuntar al régimen de la seguridad social y por otro lado
tenemos que fortalecer e ir desde abajo el régimen que está atendiendo al sector informal de la economía. Creo que es urgentemente necesario, porque yo siento que la salud es factor de gobernabilidad, y yo quiero ordenar el sistema de salud coordinando el gobierno federal con la disposición que tienen con el gobierno del estado, y desde la atención primaria para la salud y el primer nivel de atención, ya quitarnos de egoísmos y de vanidades institucionales y hacer solamente una institución que atienda a los mexicanos. En cuanto al sector público, sin demérito del sector privado, que también atiende, sin embargo cobra, y mucha gente hoy en día no tiene recursos para pagar, pero sí tiene enfermedades que atender. Por otro lado, sí, el día de hoy tocaba los servicios de educación, donde trato también de fortalecer el sistema educativo, no solamente en cobertura, sino en calidad, y atraer ya de una vez, para empezar acá el ciclo escolar, la semaforización lo permite, porque hoy en día, posterior al problema orgánico de la pandemia del COVID-19, estamos teniendo ya problemas de salud mental que tenemos que atender y encontrar una nueva alternativa mediante atención también de psicología social, donde abordemos este tipo de problemas que nos está aumentando el consumo de drogas, nos está aumentando los conflictos intrafamiliares, en los que estamos viendo hoy en día la violencia intrafamiliar, que debemos de atender de manera expedita. Y por el otro lado, también el nuevo federalismo que le plantea a usted en materia de seguridad pública. El día de hoy, en la mañana, tuve la segunda reunión en el Gabinete de Seguridad, tratando la buena coordinación entre las instituciones federales, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales, que actuemos como un solo cuerpo, y para ello me propongo hacer una universidad para la seguridad pública en el estado de Nayarit, que pudiera tener una capacitación permanente de los cuerpos policiales. Interesante. Oiga, uno de los temas que uno se pregunta, o sea, a mí me parece muy sugerente que usted quiera efectivamente hacer despertar, además todo el potencial que tiene esa entidad tan rica y tan hermosa, pero siempre que piense uno en Nayarit, particularmente desde el centro del país, es quizá una enfermedad chilanga, gobernador, usted disculpará, pero lo ve uno lejos y mal comunicado como estado. Sí, nuestro estado tiene virtudes de recursos naturales, pero tenía la mala comunicación. Hoy en día la comunicación se está fortaleciendo. No queremos competir con Puerto Vallarta de ninguna manera, damos a ellos el valor que tienen, pero vamos ya a ampliar nuestro aeropuerto de Tepic, hacer un aeropuerto internacional y conectar Tepic con la zona de alta turismo. Por ejemplo, ¿cuántos vuelos hay Tepic, Ciudad de México? No, se va a reír. Solamente uno al día de ida y uno de regreso, doctor. Una situación verdaderamente vergonzosa. Sí, una situación. No. ¿Por qué? Porque no tenemos la comunicación. Sin embargo, ir a lugares hoy en día como Punta de Chila, como lo que está haciendo el gran desarrollo de Costa Canúa, y de aquí del municipio de Compostela, La Mandarina, que son desarrollos de altísimo nivel. Nosotros tenemos más facilidad para que pudieran llegar al aeropuerto de Tepic de manera más rápida que venir desde Puerto Vallarta. Y además tenemos que presionarnos en que los municipios como Tepic tenemos que hacerlos atractivos para el turismo, y es la convocatoria que estoy haciendo a mis paisanos. ¿Cómo podemos mejorar el atractivo de tanta riqueza turística que tiene nuestro estado, doctor? Así sí, y habrá por supuesto que apoyarlo, porque además es un estado que tiene culturas milenarias, y la proyección pacífica de este país, tengo la impresión de que a veces olvidamos de eso, pues no se puede entender sin la costa de Nayarit, la costa de su estado, gobernador. Así es, tenemos aquí una riqueza cultural, tenemos la laguna de Mezcaltitán, donde partieron los mexicas a la gran Tenochtitlán, que es una situación, un atractivo histórico extraordinario. Tenemos el puerto de San Blas también, con una gran historia,
y personajes como Amado Nervo, como Vaca Calderón, riquezas naturales como la laguna de Santa María del Oro y una zona serrana sin precedentes, doctor. Por lo tanto, tenemos, ¿qué es lo que me alienta? Sí, lo que me alienta es la riqueza natural. Le abro los brazos a la inversión, invito, como están viniendo muchos empresarios a ver la riqueza de Nayarit, me han ya garantizado la inversión. Tratar de acoplar la inversión pública con la inversión privada y hacer una sola, y meter de protagonismo al sector social, al sector profesional. Creo que es el momento de unir esfuerzos y no de jugar vencidas, es la realidad. ¿Sí? No quiero pelearme con el pasado, sino construir presente y futuro. Ya. Bueno, pues celebro efectivamente la disposición y la visión que tiene de su estado. Me hace ver Sara Lovera, gobernador, que solo tiene 4 mujeres en su gabinete en tiempos en los cuales la paridad ya es una exigencia, gobernador. Sí, es lo que estamos revisando, porque los órganos hoy en día autónomos, ahí es donde hemos propuesto, pero estamos viendo eso con toda puntualidad, Leonardo, y habremos de mejorarlos en este transcurso de semana. Muy bien, pues le agradezco muchísimo el enlace y le deseo mucho éxito en la gestión, gobernador. Estoy a sus órdenes, doctor, con usted y a la orden del auditorio. Muchas gracias. Gracias, el doctor Navarro, el gobernador constitucional de Nayarit. Bueno, pues ya está ahí el tema. Pues estoy tomando un saludo a Sara Lovera. Sara, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos con la información. Andrea Meraz, adelante. Muy buenas noches, doctor. Pues hoy el gobierno de Estados Unidos completó este embarque de vacunas Moderna de 3.5 millones. Hoy llegaron 1.750.000 de esta farmacéutica donadas por ese gobierno. Llegaron al aeropuerto de Toluca y con esto se entrega de forma completa las millones de dosis que se había comprometido el gobierno estadounidense en donar a México. Estas 1.750.000 ayudarán a completar las dosis de vacuna de Moderna que se aplicaron en la zona metropolitana del Valle de México, así como Monterrey y Guadalajara, y pues de acuerdo con el gobierno de ese país ya son 7.570.000 millones de vacunas que Estados Unidos está donando a México. Este esfuerzo de la vacuna Moderna es parte de la intención del gobierno de Estados Unidos por distribuir vacunas seguras y eficaces al mayor número de personas con la mayor rapidez factible, y también porque esta administración del presidente Biden continúe en el compromiso de compartir el suministro de vacunas de Estados Unidos con el mundo. Y siguiendo con este tema, pues el canciller Marcelo Ebrard viajará a Estados Unidos, en específico a Nueva York, para participar el próximo sábado en la Asamblea de las Naciones Unidas, pero antes va a tener un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en esta reunión ministerial convocada por el funcionario. De acuerdo con el representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard planteará junto con Anthony Blinken, pues estos temas de migración y Blinken de cooperación de migración y vacunas. Esto fue lo que detalló. Para revisar temas de vacunas y de migración en el contexto fundamentalmente de nuestra región, de Centroamérica, de México y de Estados Unidos. Es una reunión que responde en cierta medida a los planteamientos que ha venido haciendo el presidente López Obrador sobre la necesidad de tratar de llegar al fondo de las causas que han disparado nuevamente este flujo migratorio tan importante. Y también comentarte, doctor, que el secretario de Relaciones Exteriores va a participar en el Consejo de Seguridad, así como en este consejo, en la cumbre de sistemas alimentarios y en el diálogo de alto nivel sobre energía. También tendrá una reunión con cancilleres de Alemania y Francia por este proceso que denominó la Alianza por el Multilateralismo, y también con también habrá reuniones con representantes de los Emiratos Árabes, doctor.
Magnífico, sí, el multilateralismo eficaz, que es un tema que han venido trabajando México y Francia de manera muy productiva. Bueno, pues muchas gracias, Andrea. Y vamos ahora a dar la más cordial bienvenida a la directora de México Evalúa, Edna Jaime. Mi querida Edna, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, me da mucho gusto verte, como todos los martes. A mí más. Cuéntanos de qué platicamos esta semana. Leonardo, mira, desde la semana pasada traía muchas ganas de entrarle al tema de presupuesto. Hemos hablado aquí de políticas públicas diversas, del desempeño de instituciones de Estado, y pues detrás de ellas hay recursos, hay dinero que aportamos justamente para que se generen estos bienes públicos. Y pues la semana del 8 de septiembre, para ser más preciso, se presentó el paquete presupuestal 2022. Mira, Leonardo, si yo estuve pensando cuál es la nota, o sea, si tuviera que encabezar, dar un encabezado para el programa de Leonardo, pues la verdad es que no hay sorpresas, porque las sorpresas las hemos tenido a lo largo de estos 3 años de gobierno del presidente López Obrador y en las mañaneras, entonces no hay nada particularmente novedoso. Siguen los proyectos prioritarios del presidente, van a estar financiados, hay un poco más de dinero para estos proyectos, los programas sociales. Este presupuesto es un poco más optimista. Digamos que Rogelio Ramírez de la O tiene una mejor perspectiva de lo que tenía Herrera, de cómo se va a desempeñar el país en el 2022, Leonardo. ¿Por qué? Porque se corrigen algunos indicadores a la alza de lo que se presentó en abril con los precriterios de política económica. Entonces, ¿qué hay de llamativo? Pues que es optimista, es muy optimista este presupuesto. Parte de la base de que la economía mexicana va a crecer 4%. El FMI respalda la estimación de Hacienda. Te voy a decir que no es el caso del Banjico. Banjico dice que el pronóstico, la estimación de Banjico es de 3%, y el consenso del sector privado en la encuesta de Citibanamex es 3.1%. Si hay un ajuste en el crecimiento, los ingresos van a verse afectados. Y el propio Hacienda dice que si hay una pérdida de ingresos, si crecemos al 3% y no al 4%, vamos a dejar de ingresar, de tener recursos públicos por 45.5 mil millones de pesos. Así pasa con el petróleo. A todos nuestros secretarios de Hacienda les gusta poner el precio y la plataforma de petróleo por arriba de lo que realmente sucede. Estamos poniendo una plataforma de producción de 1.800 millones de barriles diarios de producción. Hace mucho que no vemos eso, Leonardo. Quisiéramos ver a un Pemex muy productivo, pero hace mucho que no produce esto. Entonces, si ajustáramos a lo que hemos visto en los últimos años, que son 1.700 y cachito miles de barriles diarios de petróleo, pues estaríamos hablando de otros 45 mil millones de pesos menos, Leonardo. Nos vamos al precio. También el precio es algo optimista. Se presupuestó en $55.1 el barril, y bueno, si cayera $1, estaríamos perdiendo 13 mil millones de pesos más. Entonces, si vamos juntando estos poquitos, pues podemos tener pues muy ajustadas las finanzas públicas para el 2022. entonces sí veo pronósticos. Además, recordar que trae un déficit de 900 mil millones este presupuesto, ¿no? Bueno, Leonardo, es a lo que quería llegar. Esto de que no se está endeudando el gobierno, pues no es tan cierto. Tenemos también muchos años en que los ingresos están por debajo del gasto. Entonces, cuando hablamos de austeridad y cuando se menciona que este gobierno se está apretando el cinturón, mira, pues decirte que pues los requerimientos financieros van a ser muy importantes este año, de entrada. Entonces, pues la disyuntiva va a ser recortar, si los pronósticos y las estimaciones no se cumplen, recortar gasto o incrementar el endeudamiento, Leonardo. Y bueno, este presupuesto trae más gasto de inversión que no es Pemex, es una buena noticia, trae más gasto en salud. O sea, realmente lo que queríamos ver está plasmado en el presupuesto,
faltan los recursos para financiarlo. Y si no se llegan a las metas de recaudación, pues este gobierno va a tener que endeudarse. Entonces, el presidente tiene que ser más cauteloso cuando diga que este gobierno no se ha endeudado. 2022, ya de entrada, como tú dices, Leonardo, a menos que haya un ajuste importante en el gasto, el gobierno se va a tener que endeudar. Y mira, permítame hacer un comentario adicional. Estos son como los generales. Decirle a la audiencia que México Evalúa, esta es la primera lectura muy general de presupuesto. Cada semana estamos sacando notas, vamos más a profundidad, estamos haciendo análisis cada vez más detallado. Todo se encuentra en nuestra página de internet. Tenemos gráficas que vamos actualizando semana con semana en la medida que vamos entrando más a fondo en el estudio de este presupuesto. Pero me gustaría hacer mención, hace algunas semanas hablé en este espacio del Fonden. Creo que es bien importante, porque pues en los presupuestos no necesariamente se pueden prever todos los imprevistos, Leonardo. El Fonden, y lo reitero porque fue un poco controvertido lo que dije en el programa contigo, y bueno, quiero decir lo que trae este presupuesto, este paquete presupuestal respecto al Fonden. El fondo de ahorro se extinguió, el fideicomiso se extinguió. Hay recursos asignados a emergencias a través de ramo 23. Aquí tengo el dato. Van a haber 9.2 mil millones de pesos para el Fonden, que ya no es un fondo, ya no es un fondo de ahorro, pero para estos pues, gastos no previstos de emergencia. ¿Cuál es la diferencia, Leonardo? Antes eran recursos que estaban puestos en una bolsa como un ahorro para enfrentar imprevistos. Se consideraban bonos catastróficos y seguros también en el viejo esquema. Ya no existen esos ahorros, eso es lo que hay que decir. Ahora son recursos presupuestales, es un programa presupuestal, como hay otros, al que se le asignan recursos cada año. ¿Serán suficientes los 9.2 mil millones de pesos? ¿Quién sabe? ¿Se van a poner ese dinero y se va a usar para esos fines? ¿Quién sabe? Esa es la diferencia. Al ser un programa presupuestal, pues está sujeto al manejo discrecional al que está sujeto cualquier otro programa presupuestal. Entonces, todavía está definiéndose el nuevo mecanismo de gobernanza para estos recursos. Todavía no conozco las reglas de operación. Si ya salieron, no he tenido oportunidad de verlas, creo que todavía no salen. Será importante estudiarlo. Me temo que será un esquema centralizado, Leonardo, donde ya no operará un mecanismo en automático siguiendo ciertas reglas de operación. Creo que habrá más discrecionalidad. Eso me preocupa, y me preocupa también que se haya convertido en un programa presupuestal y ya no en una bolsa de recursos disponible para atender emergencias. Quería hacer esta aclaración porque pues es importante. Aquí estamos viendo aterrizado un ejemplo de lo que pasó con otros fideicomisos, ¿no? Se extinguieron en algunos casos porque se hizo uso de los recursos que estaban ahí. Los recursos que tenía el Fonden seguramente se utilizaron, Leonardo, y por eso se transformó en un programa presupuestal. Entonces, se estigmatizaron los fideicomisos cuando es un mecanismo, digamos, contable que tú tienes para decir este dinero no se toca porque es para este propósito y no es el chorro, Leonardo, digamos, presupuestal que puedes disponer libremente. Era un fondo de ahorro, era un mecanismo financiero que tenía muchos problemas, que si después se depositaba al fideicomiso del gobierno estatal que iba a aplicar los recursos y ahí se convertía en un proceso opaco, es muy posible que sea cierto. Había que arreglarlo. Pero el mecanismo, este fondo de ahorro, me parece una figura muy importante. Se van a conservar bonos catastróficos y seguros que van a acompañar este programa presupuestal. Quería retomar el tema porque lo dejamos abierto en aquella ocasión que lo platicamos. Ahora está más claro en este presupuesto. Ahora lo cierras impecablemente, mi querida Edna. Y nos está comiendo el tiempo y tengo que mandar a pausa. Quiero agradecerte cumplidamente tu comentario, Edna. Muchas gracias, Leonardo. Como siempre, muchas gracias. Nos vemos aquí la semana próxima. Buenas noches. Cuídate.
pausa, regresamos. Seguimos con la información. Buena parte de la atención hoy está en Nueva York y bueno, pues los discursos de los líderes mundiales, los planteamientos que han hecho, ya le comentaba lo que dijo Biden y por supuesto la atención está puesta también en lo que dice China. Yo le agradezco mucho al embajador Eugenio Anguiano, también un conocido, reconocidísimo académico, que nos ayuda a entender la perspectiva china. Embajador, ¿cómo está? ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. Oiga, pues le pongo 3 temas sobre la mesa. Uno, pues la participación de China en Naciones Unidas, todo este debate que ha habido ahora sobre si vamos o no a una guerra fría. Está también por la situación de este gran inmobiliario chino, esta gran inmobiliaria china, que ahora hace recordar a muchos la crisis del 2008. Yo no sé si estamos hablando de los mismos parámetros. Y el tercer elemento, embajador Anguiano, hoy leía un artículo en el Wall Street Journal diciendo que Xi está pensando en replantear algunas bases del modelo económico chino y que regresaría algunas de las tesis maoístas, lo cual debo decir me resultó, digamos, difícil de entender. También por esa razón le llamé y le agradezco mucho que nos atienda para explicarnos estos 3 puntos, embajador Anguiano. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a tomar el primero y los otros 2 los puedo juntar porque están muy estrechamente conectados. La presencia de China en Naciones Unidas, no solo en la Asamblea General, sino en otros foros, pues es cada vez más indicativa de que el liderazgo chino ya llegó a la conclusión de que ahora sí tiene que levantar la voz y hacerse oír, que los tienen que tratar por lo menos al nivel de potencia económica que ya es. Ahí hay una actitud bastante, afirmativa de Xi Jinping, y por otro lado, pues, recurriendo a un nacionalismo que ya sería un tema que ya hace tiempo que debe de haberse abandonado. Sin embargo, lo están recordando constantemente, acompañado de un discurso que habla de una nueva era del mundo, basada en la igualdad, la solidaridad, la no intervención, y por ahí dejan a un lado pues un tema tan importante como los derechos humanos, ¿no? O lo disminuyen de alguna otra manera, o lo disfrazan de alguna otra manera. Entonces, me preocupa mucho esta asertividad diplomática de China, que va también en paralelo con su avance en la alta tecnología de vanguardia y en su avance militar. Ojalá esta actitud empiece a menguar en la medida en que efectivamente la cooperación internacional nos obligue a todos, incluido a los chinos, a tener una participación. Me refiero no tanto a los pueblos como a los gobernantes, para que tengan una actitud más realista de los problemas que enfrentamos en conjunto la sociedad. Por eso me gustó en parte el discurso de Biden de esta mañana. Bueno, eso sería en general lo que mencionaría de China. Nada más quizás agregaría que en otro foro muy distinto, que es el foro de APEC, China presentó ayer o antier una propuesta que es una ironía, es una burla, de ver si la podían aceptar en el famoso TPP que había construido Obama, que Trump destruyó y que se había construido para justamente tener a China un poco fuera de un proceso que Estados Unidos quiere emprender y que quedó fuera de Estados Unidos. Bueno, pues ayer China planteó entrar a eso. Ese es el tema internacional. En cuanto a los otros 2 temas, bueno, primero, nada más una cosa sobre el tema ambiental. Antonio Guterres llamó el infierno en la Tierra el desafío climático, y él ha ironizado mucho la prensa norteamericana sobre la propuesta china, decir, a ver, no vamos a construir ya plantas de carbón, pero en el exterior. Nos reservamos el derecho de hacerlo en China. ¿Qué opinión le merece eso, embajador? Obviamente es parte del discurso. Por un lado, primero, el liderazgo chino enfrenta una oposición muy seria internamente en lo referente a cómo se ha destruido el medio ambiente en China, en la contaminación de ríos y de mares, etcétera. Entonces, tienen que responder hacia su público interno, y lo están haciendo con acciones, no están realmente trabajando muy a fondo, pero pues el 60, ya no es 65, es 58% por lo menos de su energía eléctrica se alimenta de combustible de carbón.
Entonces, pues, que en la casa ya no haya este problema, entonces lo mandamos afuera, a la periferia, lo más lejos posible, ¿no? Y ahí eso incluye a países desarrollados como Australia y Canadá, que le han vendido recursos carboníferos a China en los últimos años, ¿no? Bueno, déjeme pasar a la otra parte porque empezando por la última parte de ella. Esta turbulencia que causó el lunes y que ya este martes menguó en los mercados internacionales el anuncio de que lo que se llama Evergrande Real Estate Group, para simplificar se llama Evergrande Group, que es muy curioso, en chino se llama Hendaji Tuan. Entonces, o una de dos, o se ponía en inglés o se ponía en español, pero en inglés ya hay una empresa china bancaria que se llama Evergreen. Entonces, por eso decidieron ponerle Evergrande, ¿no? Porque yo creo que Evergrande sonaba muy feo. Bueno, el caso es que esta empresa, que es la segunda empresa inmobiliaria de China, por el nivel de ventas que tiene, y es como la 122 empresa mundial de acuerdo con el índice de Fortune global, lo es en términos de los ingresos que ha obtenido, ¿no? Esta empresa se fundó, es relativamente reciente para lo mucho que ha crecido. Se fundó en 1996 y la fundó un personaje que es uno de los multimillonarios en China, que se llama Xu Jiayin. Entonces, esta empresa tiene casi 200,000 empleados, la pura empresa, pero con sus filiales que trabajan en muchas áreas, en áreas de deportes. Por ejemplo, están construyendo un estadio de fútbol, un estadio en la ciudad de Guangzhou que va a ser impresionante, en bienes raíces, en automóviles, turismo, etcétera. Con todo eso junto, alguien calculó que le dan empleo indirecto a unos más de 3.5 millones de personas. Bueno, esta empresa tiene una deuda, tiene un pasivo acumulado de más de 300,000 millones de dólares. Yo creo que cualquier cosa, embajador. Pemex se va a quedar chiquito comparado con eso. Entonces, de esos pasivos, buena parte, por lo menos más de 100,000 millones de dólares, son deudas de corto y mediano plazo. Esta empresa creció todo el tiempo pensando que la llave de los créditos iba a ser inacabable. Entonces, se presenta el problema de que pasado mañana, día 23, no va a poder pagar parte de los intereses que tiene que cubrir, tanto en yuanes como en dólares, de las deudas que tienen con todo el mundo, ¿no? Pero ¿se puede permitir China una situación crítica de una empresa así, incumplir pagos? Ahí está el asunto. Ahí lo curioso del caso es que no ha contestado hasta hace 2 horas que yo vi la prensa todavía y la financiera. No hay ninguna respuesta todavía formal del gobierno de China de qué hacer con esta empresa, pues, que está al borde de la quiebra. Pero en cambio los eslogans acusando a lo irracional de los mercados, la comercialización de las empresas que van al desfalco, es evidentemente el anuncio interno de lo que ya se viene rumorando de que Xi Jinping está pensando en un cambio importante de la política económica para frenar a las grandes corporaciones. Esta corporación que mencionamos, Evergrande, es realmente grande, pero hay muchas más que son de unos cuantas personas, ¿no? Claro, son también empresas públicas, porque también venden acciones en los mercados de las bolsas de valores de Hong Kong y de China y algunas veces en Nueva York. Entonces, resulta que ahora el rumor es que se trata de frenar este poderío de las corporaciones, porque si uno se pone a pensar, ¿cuánto tiempo puede durar el poderío de un partido comunista cuando hay este tipo de capitales? Pues ya son multinacionales, porque están metidos en varias partes del mundo. Entonces, evidentemente, la campaña que hace meses lanzaron contra las empresas más poderosas de tecnología,
es impresionante. Cuando le pegaron a Alibaba de Jack Ma, que cuando le pegaron al grupo Didi, que es el que vendía como 400 millones de comercio en línea, y la sacaron de todas las tiendas de China. Y está ahora nada más en taxis. Ese es otro multimillonario que se llama Chen Wei, o Tencent Holding Company, etcétera. Entonces estamos ante un problema, ante una disyuntiva de ver qué va a hacer el gobierno. Dilemas, Dilemas. Sí, evidentemente no quieren que el país caiga en una crisis social fuerte y financiera, porque el BAP puede frenar su economía, que el año pasado creció. Fue la única de las que creció, de las pocas que creció en el mundo, 2.3%, que es muy poco para lo que ellos están acostumbrados. Pero esa es, digamos, la disyuntiva que hay ahora. ¿Hasta qué extremo llevará a China el retorno al pasado? Pues parece que no muy lejos, porque ya hay un banco, uno de los 4 bancos que creó el gobierno, que son administradores de fondos bancarios, que son los que constantemente compran las carteras de cobros de deudas incobrables, ¿no? Entonces claro, le van a inyectar fondos a los bancos y ellas se quedan con esos recursos que finalmente pues absorbe el Estado, ¿no? Ahí ya les acaban de dar en agosto a esa correduría administrativa, la refondearon nuevamente en agosto. Y tienen en lo económico un gran dilema. Están decididos a bajar, a reducir el apalancamiento de empresas y bancos, que es excesivo. En otras palabras, la deuda nacional ya está en 350% del PIB o más. Entonces, esa es una política que no tiene que ver con el retorno al pasado, sino al contrario, muy de tipo capitalista y financiera y fiscal. Y por último, pues como siempre, embajador. Bueno, nada más le voy a decir que la última parte, no es una crisis bancaria como la de 2008, ni remotamente. Quieren comparar esta empresa que es muy grandota con el caso de Lehman Brothers. Pero es que Estados Unidos fue Lehman Brothers más el problema de las hipotecas que no se podían cubrir, ¿no? No parece que el mundo vaya a una crisis tan fuerte. Sí le pegó el anuncio, pero yo creo que no es lo mismo. Embajador Anguiano, como siempre, muy agradecidos con usted. Gracias, Leonardo, un abrazo. Gracias. Un gran abrazo, el embajador y académico Eugenio Anguiano, ayudándonos a entender el desafío chino. Mire, tengo información de que la Fiscalía General de la República sigue buscando órdenes de aprehensión para detener a científicos, entre otros a la doctora Tagüeña, al doctor Cabrero, etcétera. Y la verdad es que yo espero que mañana el presidente muestre pues su extrañeza ante esto. Leo, por ejemplo, un tuit de Diego Valadez diciendo las amenazas en el sentido de privar de su libertad a diversos miembros de la comunidad científica mexicana corresponden a un tipo de gobierno ajeno al constitucionalismo. Espero que solo sea una obnubilación pasajera, pero aún así da mucho que pensar y que temer. Como le digo, sí sería, imagínese, en este país deteniendo al exdirector de académicos, además reputadísimos. Esas son portadas que se van a todo el mundo y le darían un tono, pues ya que estamos en los últimos tiempos como acercándonos a regímenes ciertamente no democráticos, un tono casi como de la Nicaragua de Daniel Ortega, ¿no? Encerrando a científicos en un país en el que se liberó Ovidio, ni más ni menos. No parece que sea compatible usar la fuerza del Estado de esa manera contra científicos por venganzas personales o de cualquier tipo. Sara Pablo, adelante. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches. Y ante la crisis que se vive en la ciudad fronteriza de Acuña, en Coahuila, con la presencia de miles de migrantes, hoy el canciller Marcelo Ebrard advirtió que haitianos son engañados por sus dirigentes para que viajen desde Brasil y Chile a Estados Unidos, esto con la promesa de que hay la posibilidad de que obtengan la residencia o la nacionalidad estadounidense. Dijo que sobre el tema habló con el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken. Quedaron ya en una nueva conversación durante su estancia en Nueva York, donde va a representar a México en la Asamblea General de Naciones Unidas. Explicó que este incremento del flujo migratorio se debe a que Estados Unidos decidió ampliar los plazos para trámites migratorios hasta el 2023, pero para personas que ya se encuentran ahí, pero se hace creer a haitianos que pueden obtener estos mismos beneficios. Dijo que se va a buscar una solución regional. Así lo explico. Estamos hablando de Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua,
Honduras, Salvador, Guatemala y México. Porque lo están engañando. Es un periplo, Imagínense, salir de Haití, ir a Brasil, ir a Chile, tener condición de refugio, buscar trabajo. Hay niños que ya son nacidos en Chile o en Brasil, que ahora sus dirigentes les digan vámonos a Estados Unidos rápido porque nos van a dar la residencia o la nacionalidad norteamericana posiblemente. Pues es un engaño monumental. Eso no es cierto. Pues hasta aquí este tema, informado por el propio canciller en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, Leonardo. Oye, sobre el tema del aborto, el presidente se negó a pronunciarse, ¿verdad? Sí, dijo que él es respetuoso de lo que determinen las instancias legales, pero que también debe respetar a los creyentes y no creyentes, y que considera que pues no puede ponerse de un lado ni de otro, pero que no se estaban lavando las manos, que no es Poncio Pilato. Bueno, pues ahí queda. Mi querida Sara, muchísimas gracias. Nos vamos. Gracias por tu reporte. Y ojalá mañana el jefe del Estado se pronuncie sobre este tema de los científicos, que haya acoso judicial sobre científicos relevantes. No parece, como dice Diego Valadez, propio de un régimen constitucional. Ojalá llegue al escritorio del presidente esto, y aunque la fiscalía sea autónoma, le diga, oiga, hay ciertas cosas que un país civilizado no se puede permitir. Nos vamos. Cuídese mucho y sea rabiosamente feliz. Se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.